Muy bien, vamos a continuar con las definiciones de la NIM 5 y ahora vamos a platicar un poquito de plagas. Van a ver que esto es como un juego de palabras que a lo mejor yo me puedo aprender y recitar, pero lo interesante es la aplicación práctica y cómo se lleva a cabo en la comunicación técnica del proceso de análisis de riesgo de plagas. Muy importante. Definición de plaga. Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Otra vez, cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. Estamos incluyendo aquí en esta definición cualquier especie que ocasione un daño. Seguimos. Plaga contaminante. Plaga transportada por un producto, su embalaje, por el medio de transporte o sus contenedores, que esté presente en un lugar y que no debería estar ahí. Sin embargo, está. ¿Aplico o no aplico medidas fitosanitarias? Plaga cuarentenaria. Plaga de importancia económica potencial para el área en peligro, aun cuando la plaga no esté presente o si está presente no está ampliamente distribuida y se encuentra bajo control oficial. Para que nosotros podamos aplicar medidas fitosanitarias que nos ayuden a mitigar el daño que pueda ocasionar esa plaga, previamente debe de estar incluida en un instrumento regulatorio que nos dé la facultad para operar contra esa plaga. Plaga no cuarentenaria. Plaga que no es una plaga cuarentenaria para un área. ¿Y si está, será cuarentenaria o no? Plaga no cuarentenaria reglamentada. Plaga no cuarentenaria cuya presencia en las plantas para plantar afecta el uso previsto para esas plantas con repercusiones económicamente inaceptables y que por lo tanto está reglamentada en el territorio de la parte contratante importadora. Plaga reglamentada. Incluye a las plagas no cuarentenarias reglamentadas y a las plagas cuarentenarias. ¿Cuál es la diferencia entre una plaga y una plaga cuarentenaria o PC? ¿Cuál es la diferencia entre una PC y en una PNCR? Procedimiento fitosanitario. Cualquier método oficial para la aplicación de medidas fitosanitarias, incluida la realización de inspecciones, pruebas, vigilancia o tratamientos en relación con las plagas reglamentadas. Aquí estamos hablando de el control oficial y su operatividad a través de procedimientos o procesos que nos van a permitir mantener a plagas confinadas, manejarlas y en algún momento erradicarlas, o no permitir que ingresen plagas al interior de un área que queremos proteger. Y estos procedimientos son muy variables, incluyen las inspecciones, el diagnóstico fitosanitario, la vigilancia y la aplicación de tratamientos con fines cuarentenarios. Producto. Tipo de planta, producto vegetal u otro artículo que se moviliza con fines comerciales u otros propósitos. Aquí estamos hablando de comercio. Productos que yo como país me interesa vender y que a mi socio comercial le interesa comprar. Y para el cual se van a establecer
disposiciones oficiales tanto por la parte contratante como por la parte exportadora, también denominado producto básico. Y aquí encontramos a los granos y semillas, a los productos vegetales y a los frutos, a las harinas y a los cereales, etcétera, etcétera. Protocolo de tratamiento. Parámetros críticos de un tratamiento que es preciso satisfacer para lograr el resultado deseado. Por ejemplo, la muerte, la inactivación, la eliminación, la esterilización o la desvitalización de una plaga, con una eficacia determinada. Hay una particularización de este término que se refiere a los tratamientos cuarentenarios. Y estos tratamientos cuarentenarios son los que se aplican en el tránsito internacional de mercancías o artículos reglamentados, con los fines que se explican aquí: para la muerte de plagas, para su inactivación, para la eliminación o esterilización o desvitalización de plagas. Algo que omitimos comentar, pero que ustedes van a ver, es que el término de plaga se aplica tanto para artrópodos, parásitos de contaminación externa o interna para un producto o mercancía, y para los patógenos. Y ya veíamos que dentro de los patógenos están los virus, los bacteroides, las bacterias, los hongos, los fitoplasmas. Pero también entran otros organismos parásitos, como pudieran ser algunas especies de malezas o de nemátodos. Por eso la importancia de tener analistas de riesgo con un background y con cierto nivel de experiencia en situaciones particulares. Bueno, para fines de esta lámina explicamos el procedimiento de tratamiento para Trogoderma granarium. Este lo vamos a ver con mucho detalle cuando platiquemos sobre la etapa 3 del proceso de análisis de riesgo. Prueba. ¿A qué se refiere la prueba, el ensayo, el diagnóstico? Cuando hablamos de la jerga en materia fitosanitaria, la mayoría de nosotros en términos de español hablamos de diagnóstico fitosanitario, y esto quiere decir los protocolos previamente evaluados y que pueden ser oficializados para determinar al agente causal de un daño y establecer su identidad taxonómica mediante un nombre científico. Para términos de la norma, es el examen oficial no visual de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados para determinar la presencia de plagas, identificar a tales plagas o determinar el cumplimiento de requisitos fitosanitarios específicos. Para términos de la norma, la definición es un tanto compleja, pero si nosotros la desmenuzamos, se refiere al proceso de obtención de muestras y su llevada al laboratorio, donde se realiza el diagnóstico o la determinación fitosanitaria para el organismo que está ocasionando el daño. Y el resultado de eso es un nombre científico de la plaga. Punto de entrada. El primer contacto de la mercancía reglamentada en el país de destino o la parte contratante importadora. Este puede ser un aeropuerto, puede ser un puerto marítimo, puede ser un punto fronterizo de el país o el socio comercial importador. Pero también se refiere al primer punto que toca un pasajero internacional,
también conviene o conlleva esta definición a la entrada de personas a el área de ARP. Ámbito o rango de hospedantes. En términos de entomología, hablamos de insectos monófagos, oligófagos y polífagos. Monófagos cuando se alimentan de una especie dentro de una familia botánica. Oligófagos cuando se alimentan de varias especies dentro de una misma familia botánica. Y polífagos cuando se alimentan de muchas especies, estas últimas ubicadas en muchas familias botánicas. En el caso de fitopatógenos, su ámbito de hospedantes puede ser restringido o muy amplio en función del número de hospedantes en los cuales puede ocasionar procesos patológicos de enfermedad o daño. Para el ámbito de la norma, especies capaces de sustentar a una plaga específica o a otro organismo bajo condiciones naturales. No va a ser parte de este curso exponer toda la acepción o conceptualización que se refiere a un hospedante. Eso lo podemos ver en otra capacitación. Para términos de este curso, nos vamos a quedar únicamente con los hospedantes naturales. Esto quiere decir que bajo condiciones no controladas, el patógeno o el parásito, para términos de nosotros plagas, puede ocasionar un daño en ambientes naturales y dentro de estos ambientes naturales en forma artificial vamos a meter a los cultivos de especies vegetales de importancia económica para los humanos. Registro de una plaga. Documento que proporciona información concerniente a la presencia o ausencia de una plaga específica en una ubicación y tiempo dados dentro de un área, bajo las condiciones descritas. Este término es sumamente importante para los analistas de riesgo y para el personal que opera labores de vigilancia. Un análisis de riesgo confiable trabaja con registros y para que una fuente de información tenga la calidad de registro, esta debe de ser calificada previamente como confiable. Esto lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos el proceso de análisis de riesgo. Reglamentación fitosanitaria. La aplicación práctica o sucinta de las medidas fitosanitarias de acuerdo a lo convenido por el acuerdo AMSF. La definición de la NIM 5 dice norma oficial para prevenir la introducción o dispersión de las plagas cuarentenarias o para limitar las repercusiones económicas de las plagas no cuarentenarias reglamentadas, incluido el establecimiento de procedimientos para la certificación fitosanitaria. Quedémonos en este momento con que la reglamentación fitosanitaria son los procedimientos documentados por parte de las ONPFs para establecer límites y aplicar sanciones cuando esos límites no se cumplen. Requisitos fitosanitarios de importación. Medidas fitosanitarias específicas establecidas por un país importador concerniente a los envíos que se movilizan hacia ese país importador. El resultado del proceso de análisis de riesgo se llama medidas fitosanitarias recomendadas. Después de que se hizo todo un procedimiento consecuente, sustentado o en conformidad con la norma internacional de medidas fitosanitarias número 11, al final, como resultado, determinamos
que había plagas asociadas a un producto de importación que requieren la aplicación de medidas fitosanitarias para contener su riesgo de asociación con la mercancía o artículo reglamentado. Cuando esa medida fitosanitaria recomendada se lleva a la instancia que lo convierte en una regulación, se convierte en requisito fitosanitario. Y para que esto suceda, tiene que llevar una consecuencia de pasos en los cuales se medía la notificación de plagas cuarentenarias a los socios comerciales. Esto en un proceso de importación-exportación. Lo vamos a ver con detalle. Semillas. Ya decíamos en la parte de la definición de granos, no es lo mismo un grano que una semilla. La semilla, sea de la naturaleza que sea, sexual o botánica, está destinada hacia la siembra, a ser plantada. Y en el caso de grano, está destinado al consumo humano directo o al procesamiento por la industria. Semilla es aquella que va a estar destinada a plantarse. Técnicamente justificado. Sobre la base de las conclusiones de un análisis de riesgo de plagas apropiado o cuando proceda otro examen y evaluación comparable de la información científica disponible. Otro principio operativo de las ONPFs, que las disposiciones que manejen para el comercio internacional de mercancías estén técnicamente justificadas. Y esta justificación se obtiene mediante la elaboración del respectivo análisis de riesgo de plagas. Nuevamente recalcar la importancia de nuestro proceso de ARP. Tratamiento. Procedimiento oficial para matar, inactivar o eliminar plagas o para esterilizarlas o desvitalizarlas. No es lo mismo un tratamiento que se aplica con fines de control de una plaga de importancia económica que la aplicación de un tratamiento cuarentenario que se aplica con la intención de mitigar el riesgo de asociación de una plaga de interés cuarentenario para un país. En la etapa 3 del proceso de ARP vamos a platicar esto con un poco más de detalle. Uso previsto. Propósito declarado para el cual se importan, producen o utilizan las plantas, productos vegetales u otros artículos. También se conoce como uso propuesto o destino de uso previsto o destino de uso propuesto. En el certificado fitosanitario de importación, entre la información básica que se debe incluir es el nombre científico del producto o subproducto vegetal que va a amparar ese certificado y que va a ser importado por una parte contratante o un país importador, y el destino de uso que se le va a dar a esa mercancía. Dentro de los destinos de uso más comunes está el consumo humano, la industrialización y la siembra y sus respectivas combinaciones. Lo vamos a ver con detalle. Otra palabra muy importante para los analistas de riesgo de plagas, que es vía. De acuerdo con las disposiciones de la NIF 5, cualquier medio que permita la entrada o dispersión de una plaga. En la forma práctica tiene dos acepciones principales. Vía como cosa, artículo, mercancía que puede conllevar la movilización de plagas de interés cuarentenario. O dos, el seguimiento del tránsito de la mercancía o artículo reglamentado desde su lugar de origen hasta su lugar de destino. Lo vamos a platicar con mucho detalle cuando veamos análisis de riesgo de plagas en el módulo 4. No son todas las definiciones de la norma
Sin embargo, aquí les quise ejemplificar las más importantes para el proceso de análisis de riesgo. Y como comentábamos al inicio de esta charla, es bien importante conocer el concepto y lo más interesante, cómo se aplica en la práctica. Y manejarlo en forma muy fluida, porque cuando estamos redactando el análisis de riesgo, el proceso y el vocabulario que nosotros usamos tiene que estar armonizado con la NIM 5. Es un trabajo muy arduo y esto se logra con la experiencia. Muy bien, continuamos. Gracias.